Muy buenos días, gente, bienvenido nuevamente a nuestro video. Hoy es un día especial, gente, vamos a ir a probar algo muy típico de las calles sudafricanas. Vamos a ir a comprar kota. Es una comida callejera muy popular en todas las provincias de Sudáfrica y no se consigue en las zonas turísticas, así que tenemos que ir a un barrio donde solo viven locales, adentrarnos en el barrio y buscar un puestito de comida callejera a ver si conseguimos kota. Y ahora van a ver por qué es tan popular. Y bueno, gente, para este video sacamos el topolino y bueno, vamos a conocer el kota. Llegamos al barrio de Parklands. Acá encontramos un puestito callejero que pedimos nuestro kota y ahí nos lo están preparando. Ya estamos listos para probar el kota, pero primero quería contarles un poquito acerca del nombre y de su origen. Bueno, como ya les dijimos, se llama kota y se escribe K-O-T-A. Y ese nombre viene de la palabra quarter en inglés. ¿Por qué? Porque se hace con un cuarto de un pan entero. Como vieron en el video, mientras la señora lo preparaba, ella agarró un pan entero y lo cortó en la medida de más o menos un cuarto del pan. Entonces, cuarto en inglés se dice quarter y quedó kota. Y el origen, bueno, como ustedes sabrán, generalmente la comida suele tener varias versiones de su origen, pero la que más escuchamos es que esta comida se originó durante la época del apartheid en Sudáfrica, cuando la gente que tenía que trabajar largas horas tenían que llevarse una comida bien potente, con bastantes proteínas, carbohidratos y calorías para que les dure todo el día y además que sea conveniente de transportar. Entonces lo que hacían era meter todas las sobras de comida, todo lo que habían preparado adentro de un pan, ya con toda su comida adentro. Y quedó como una comida muy típica sudafricana y comer kota es algo muy cultural para los sudafricanos. Les cuento qué tiene el kota. Como vieron y como ya les dije, es un cuarto de un pan. Esta es la base del pan y le sacó la miga y la miga está acá arriba. Le puso una capa de achar. El achar es mango y chili.
Después le puso papas fritas al estilo sudafricano. Las papas fritas en Sudáfrica se comen al estilo slap, que es como medias blandas. No se comen tan crocantes y a la gente acá les gusta así. Tiene una feta de polony que vendría a ser un fiambre medio parecido a los que son argentinos. Lo pueden comparar con el salchichón. Es medio parecido a eso y está frito. Luego tiene un huevo frito, una hamburguesa de carne, una salchicha rusa bien potente y el pan. La miga que estaba acá dentro de este pan lo tiene acá arriba como la tapita. Bueno, las salsas creo que son ketchup, mayonesa y otra salsa que no sé cuál es, la naranja. Puede ser alguna salsa típica. Un peri peri quizás. Le pregunté a la señora muy amable que nos atendió cómo comer esto y me dijo que lo más fácil era ponerlo en una bolsa para poder apretarlo y sujetarlo e irlo comiendo. Porque como verán es enorme. Pero bueno, vamos a probarlo. Miren cómo es adentro. Se ve todo ahí, todo lo que tiene. Voy a darle otro mordisco para saborear. Se ve bien ahí. Ah, tiene queso también, gente. Me faltó decirles que tiene queso. Muy, muy rica, muy sabrosa. El medallón de la hamburguesa se siente bien potente. Es una bomba de sabores. El achar, como tiene mango y chili, es como entre dulce y picante. Y la hamburguesa, el medallón de bife tiene un sabor ahumado, muy rico y queda muy rico todo junto. La verdad que es una mezcla de sabores y se siente que es repotente, pero queda muy, muy bueno. Bueno amigos, este sándwich es algo o sea, no lo puedo describir. Es la primera vez que veo algo similar a esto. En Latinoamérica nunca vi algo similar a este sándwich. La verdad me sorprendió mucho. Es contundente. Tiene de todo. Tenés papas, tenés huevo frito, tenés queso, tenés de todo. Y aparte es tan grande que no sabés cómo comerlo. Bueno, vamos a hacer el intento por ustedes. Bueno gente, como les dije, es tan grande que no sabés por dónde empezarlo, por dónde empezar a morder. Pero bueno, vamos a tratar de atrapar todos estos sabores que tienen. Amigos, pensé que no me iba a gustar el achar, porque le disparo a lo agridulce, pero está muy muy bueno. La combinación de todo es muy similar a una barbacoa, es riquísimo, me encantó. Se los recomiendo, gente, si vienen a Sudáfrica, no se vayan sin probar este sándwich también. Amigos, se estarán preguntando qué nos pareció el Cota. Déjenme decirles, póngame número 1 en la lista de fan del Cota. Me sorprendió. Al principio cuando me dijeron que llevaba la salsa agridulce, dije, esto no me va a gustar, pero la verdad la combinación de todos esos sabores es de otro planeta, gente. Si tienen la oportunidad de probarlo, no se quede con la duda. A mí también me sorprendió para bien, me encantó, y antes de comerlo, como tenía tantas cosas, dije cómo serán todos esos sabores juntos, y la verdad que queda espectacular. Me encantó esa mezcla de sabores. Sí se siente bien potente, muchas calorías, mucha proteína, mucha grasa, mucho carbohidrato, pero la verdad que es muy rico. Yo los reaconsejo a todos los que puedan venir para acá y tienen la oportunidad de probarlo, no lo duden, queda muy rico y no fue tan difícil comerlo. Al final le encontramos la forma. O teníamos mucha hambre también. Así que bueno, 10 puntos para el Cota. Hasta ahora es una de las comidas que probamos que creo que más nos sorprende para bien. Me encantó, nunca lo había comido. Lo recomendamos entonces para aquellos que vienen a Sudáfrica y quieren probar algo típico. Como para que tengan una idea, es como comerse un choripán en Argentina. Es algo muy muy tradicional africano. La gente lo come mucho. Si bien acá en Ciudad del Cabo no hay muchos locales donde lo vendan,
pero uno googleándolo va a conseguir alguno. Nosotros encontramos uno acá a varios kilómetros de nuestro barrio y la verdad muy muy bueno. Muchas gracias a todos los que se estuvieron suscribiendo al canal, a cada uno de ustedes que nos dejó un comentario. Nos encanta saber de ustedes, nos encanta leerlos en los comentarios, así que sigan comentándonos, sigan contactándonos, díganos qué les pareció el Cota, si sabían de su existencia o si los sorprendió y si se animarían a probarlo. Si les gustó este video, por favor denle un me gusta para que YouTube sepa que te gustó este video y se lo recomienda a más personas. Y si sos nuevo en nuestro canal y no lo has hecho aún, suscríbete por favor a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y bueno, por supuesto, y seguir mostrándole mucho más de este continente y este país que tienen tantas cosas para mostrarles. Bueno gente, después de este super sándwich sudafricano, voy a ir para la siesta. Así que nosotros vamos para nuestra siesta y a ustedes lo vamos a ver En el próximo video. Adiós. Adiós.